Seguimos adelante, hace este nuevo giro, vamos a ver si es una segunda entrada. No, vemos que no es una segunda entrada porque supera el 50%, entonces no queda entre los dos niveles horizontales azules. Ahora claramente estamos alcistas después de este momento cuando ha roto para arriba. Vamos a ver si esto puede ser una trampa mayor desde aquí. Entonces, estamos ya día 5 de enero y ¿qué faltaría mirar? Como esta es muy grande, hace un 1-2, vemos, si hubiera otra zona de pausa como esta ya no la cojo, pero hace 1-2, tiene fuerza a la izquierda y aquí hace 1, 2, 3, por tanto cumple gracias al lado izquierdo. Tenemos que contar las velas. Vemos que pulsando el botón central del ratón cuento dónde está el nivel y hasta aquí. Me dice 25. ¿Veis que hay un 25? Que si le doy una menos es 24. No, 25. Por tanto, cumple el plan operativo. Hemos dicho que el tamaño es entre 4 y 55. Entonces, en este caso, en lugar de una clímax, como hemos visto antes, un martillo, ¿no? Clímax y martillo es lo mismo, vemos que es un cambio de color. Entonces preparo el fibo, ya decido que entro, hago el avance de una vela y veo que no entra. Vemos que no llega a tocar el 50%. Por tanto, no hace falta que perdamos tiempo. Le doy y ahora hace una reentrada, vuelve a cambiar el color y sigue estando. Entonces, con el tamaño que tiene esta trampa, esto que solo han pasado 3 velas, es una buena reentrada. Trazo desde el extremo, como podéis ver. Como el extremo no es aquí en este cambio de color, sino que viene de aquí el anterior, y busco el 50% que es aquí. Hago la decisión de voy a entrar, pero primero le doy una vela. Pasa una vela y vemos que sí que la coge. Entonces ya preparo la operación. En este caso es una buy limit. El precio es este, el stop loss al extremo, más justo, a ver, ahí. Y el take profit en 110. No he mirado si cumple lo de los 20 pips. Perdón, es una sell limit otra vez, me confundí. Sí, lo de los 20 pips lo incumple porque está a más de 20 pips el extremo, por tanto lo hacemos manual. Al extremo el stop loss, el TP a 5,5, coloco la orden, coge la orden, por tanto la dejamos viva y vamos a ver qué sucede. Solo pueden suceder dos cosas, o va a stop loss o va a TP, y en este punto nos despreocupamos, porque en el par euro-dólar ya hasta que este precio se defina dónde quiere ir, nos olvidamos de ello. Entonces el precio va corriendo, vuelve para arriba y otro stop loss. Entonces, muy simple, volvemos a apuntar. El precio actual, 9.380. Ya veis que al poner un lote, pues cambia mucho. Para 10.000 euros un lote es un poco exagerado. Estamos alcistas. Ya le hemos dado la oportunidad cuando ha dado alcista a pegarle en dirección opuesta, pero ahora ya estamos claramente alcistas. Aquí da un giro, estamos alcistas, pero podemos ver que no, o sea que la vela ya está en el extremo, estas así no las tomamos y seguimos alcistas. Ahí. Esta cumple los parámetros y le he dado una más para ver si coge, no me queda claro de si coge la orden. Sí. Y vamos a hacer zoom porque está muy alejado. Quito este Fibonacci que me lía un poco y vamos a poner la entrada. Esto es una buy limit. El precio es este. Ahí, bueno, baja un poco. Vamos a ver el stop. Mira, en este caso, al poner 20, veis que va más abajo del extremo. Por tanto, el TP también lo puedo poner automático. Pulso aquí y ahora veréis que él solo me lo pone a 5,5. Porque cuando es 20 son 110, es matemático. Si está a 20 pips el stop, a 110 el TP. Entonces,
Esto lo he puesto mal, pero ya no lo necesitamos. La trampita es esta de aquí y vamos a ver, coge la orden, por tanto la orden la dejamos y ahora ya que se decida. Y en este caso es un TP. Hasta ahora habíamos tenido dos stop loss y ahora hemos tenido un TP. La tercera operación es TP y nos ponemos en 10.480 euros. Podemos ver que hemos tenido dos stops y un TP, pero estamos positivos. ¿Por qué? Porque las pérdidas son de un R y cuando ganamos son de 5,5. ¿Eso qué nos permite? Nos permite que podamos ganar pocas operaciones a nivel de porcentaje. Ya sabéis que la mayoría son stop loss porque estamos buscando profits muy grandes de 5,5, pero aún así a final de año el beneficio es positivo. Ahora ya estamos a 17 de enero. Como la operación ya se ha terminado con TP, podemos seguir. Estamos alcistas claramente, seguimos alcistas. Aquí la micro, esto solo es una pausa, hace cambio en micro tanto a la derecha como a la izquierda, todavía no le doy cambio. A ver, sí, a ver. Claro, esto de aquí es como un 1, 2, 3 ya. Aquí también ya rompe este cambio de color con esta fuerza. Esta de aquí yo la operaría. Os digo que me cuesta mucho ser tan rígido para el plan operativo porque es mío y hay cosas que me cuesta de escribir o explicar. Pero yo esta claramente la tomo. Es una entrada que sí que tomaría. Entonces, aquí tenemos la entrada. Vamos a ver si entra. Sí que entra. Por tanto, hacemos una sell limit al 50%. Es un cambio de color. El stop loss al extremo o a 20 pips. No, vemos que 20 pips es menos que el extremo, por tanto lo ponemos al extremo. El take profit. Y colocamos la orden, que es una sell limit. Entra en una vela, sabemos que solo le damos una vela, todavía no hemos tenido ningún caso que no haya entrado, pero ya vendrán. Y otro stop. Ahora ya nos situamos a 10.140 euros. Seguimos, aquí se pone alcista nuevamente. Y 1, 2, a ver si esta de aquí... Porque como estábamos bajistas, justo este movimiento es el que se pone alcista, le podemos pegar en contra, sí que da, entonces le vamos a dar. Hago zoom para trabajar mejor y... No, esto es para entrar al mercado. En este caso es otra vez una sell limit. Al precio 50%, ya sabéis que la línea roja es la que me marca el 50, miro a 20 pips, ¿veis? En este caso he puesto 20 pips y 20 pips es más alejado del extremo. Y el TP a 110. Coloco y vamos a ver qué sucede. Pues otro stop que nos posiciona en 9.940. ¿Qué pasa? Hemos tenido 4 stops y un TP. ¿Qué es lo que sucede? Que estamos en negativo porque como vamos a un lote de forma fija, a veces la distancia de stop y de TP es diferente, pero cuando vamos a interés compuesto, con 4 stops habríamos perdido 4 Rs, pero con un TP hubiéramos ganado 5,5, por tanto estaríamos positivos. Por eso os he dicho que este gráfico es aproximado, pero normalmente te hace una idea bastante real de lo que pasa, porque como es un poco aleatorio, él solo después pues, puede dar un TP más grande, de 5,5 respecto a la mayoría de los stops, y ya se va igualando. Seguimos alcistas, estamos alcistas, ahora pasamos a estar bajistas, da esta que estoy casi seguro que no cumple, no, ¿ves? Rompe más allá del 50. Y aquí sí que puede ser que haya una entrada bajista. Vemos que cumple, que el pinchazo no llega al 50%, hay un cambio de color y
posiciono esto y avanzo una vela para ver si coge la orden. No, no la coge. Como no la coge, pues no hubiera cogido la limit. Seguimos. Muy bien. Seguimos bajistas. Esto de aquí no es muy fuerte como para cambiar la tendencia. O sea, la posición de buscar entradas. Ahora ya sí. Ahora claramente ya en lugar de buscar la bajista con esta vela nos ponemos alcistas. Esto de aquí lo veo un poco grande. ¿Cuántas velas tiene? El primer cambio tiene 24. A ver. 24. Y la pausita está aquí. Es 1, 2. Movimiento fuerte a la derecha. Sí. Y entra, ¿no? Pues sí. Vamos a operar. Hago zoom. Y vuelvo a hacer una orden. Sell limit al 50%. El stop a 20 pips, el TP a 110. Mira, cuando el extremo está a menos de 20 ya sabéis que esto es muy rápido de hacer. Y ahora vamos a darle que corran. Con una vela coge la limit y ahora veremos si decide ir a TP o a stop. Pues decide ir a stop. Muy bien, apuntamos el resultado, es la sexta operación. Me equivoqué. No es 974, es 9.740 euros. Muy bien.